Güey, nadie te va a decir las cosas como son. Todos van a buscar la forma decente de decirte las cosas. Pero en Cálmate no. No nos satisface el chisme a medias. ¡Cálmate! Aquí hay una silla esperándote. Hoy quiero hablarte sobre los principales retos emocionales que enfrentan nuestros hijos adolescentes, desde la ansiedad, la depresión y los trastornos alimenticios, hasta la influencia de las redes sociales, los videojuegos y la presión social que viven día a día. Exploraremos cómo el cerebro adolescente está en constante transformación y por qué es fundamental que como padres comprendamos este proceso desde una mirada neuropsicológica. Mi propósito es ofrecerte herramientas prácticas, comprensión profunda y una nueva perspectiva para acompañar a tus hijos con empatía, conexión y conciencia durante esta etapa tan desafiante como fascinante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cálmate Podcast, el espacio donde se habla sin filtros. Hoy nos acompaña Anaí Vildósola, neuropsicóloga especialista en adolescencia, quien ha dedicado su carrera a entender una de las etapas más intensas y transformadoras de la vida, la adolescencia. A través de la neuropsicología, Anaí acompaña a jóvenes y padres para comprender el origen de sus emociones, conductas y desafíos, construyendo vínculos más conscientes y más empáticos. En este episodio hablaremos de cómo funciona realmente el cerebro adolescente, por qué reaccionan como lo hacen, qué está pasando dentro de ellos, cuáles son los padecimientos más comunes en consulta y cómo todo esto se ha potenciado tras la pandemia. Lo más importante es cómo los padres pueden convertirse en aliados y no en enemigos durante este proceso. Prepárate para entender la adolescencia desde una mirada distinta a la que ya conocemos. Conciencia, empatía y mucha verdad. Bienvenida, Anaí, a Cálmate Podcast. Me encanta que estés aquí. Hola, Dani. Ay, yo feliz de estar aquí contigo. Me encanta verte, cómo te has desarrollado, cómo has crecido. Gracias. Eres un encanto y me siento muy privilegiada de estar aquí. Gracias, yo también de que tú estés aquí porque nos acompaña de muy lejos. Sí, vengo desde Querétaro. Bueno, yo soy originaria de Mexicali, pero estudié aquí la carrera en Monterrey, en la UDEM, y me quedé aquí trabajando, viví 8 años, y luego me fui a Querétaro porque me mandaron del trabajo que tenía yo aquí, trabajaba para una empresa muy importante, y me mandaron a Querétaro y allá conocí al que soy mi esposo, me casé y ya me quedé allá. Qué padre, qué padre. Entonces, viene desde Querétaro a Monterrey, sí, aquí a Cálmate Podcast. Sí, así Cuéntame, ¿qué hizo que te especializaras específicamente en esta etapa de desarrollo que es la adolescencia? ¿Por qué en esta etapa? Fíjate que qué buena pregunta. Yo estudié Relaciones Humanas, y la carrera como que se dividía entre psicología o organizacional, lo que es recursos humanos. Pero yo en 5º semestre conseguí trabajo, entonces yo me fui por el lado organizacional, pero siempre me quedó el gusanito de querer ser psicóloga. En una etapa importante de la vida de uno de mis sobrinos, que tuvo un problemita importante con respecto al consumo y demás, siento que yo fui como una persona que estuvo muy cerca de él en ese proceso y lo ayudé muchísimo, y él me dijo, es que tú deberías de dedicarte a esto porque tienes una conexión muy padre, no nada más conmigo, con todos mis amigos, claro, ¿no? Entonces ya fue cuando dije, no, pues sabes que sí me voy a dedicar a eso. Estudié una maestría en desarrollo humano que dejé inconclusa por embarazos, bebés, demás, pero siempre me quedó ese gusanito. Entonces después hice maestría en neuropsicología y me especialicé en adolescencia porque aparte es ese mundo que ningún psicólogo quiere tocar, ¿no? Todos quieren ser psicólogos de niños o psicólogos de adultos, sí, o hacer sistémico familiar, que es para toda la familia. Pero al adolescente todo el mundo le saca un poco la vuelta. Entonces yo dije, a mí me encantan los chavos, tengo una conexión padrísima con ellos, me encanta platicar abiertamente y les hablo su mismo idioma, ¿no? Y eso me ayuda muchísimo. Y la verdad es que me ha ido muy bien. En la maestría pues me saqué puros 9 y 10 porque en verdad nadie tocaba ese tema, todas las investigaciones que se hacían con respecto a la adolescencia las hacía yo nada más, ¿no? Entonces hay un mundo inmenso, ¿no?, que había que explorar y la verdad es que estoy feliz, me encanta, es un reto increíble. Porque además es muy desafiante esta etapa y por eso mucha gente le saca la vuelta. Sí, exacto. Y además, qué padre eso que mencionas, como que a lo mejor también tu sobrino te veía como
con esa conexión y esa confianza de hablar su mismo idioma a una autoridad o a mi tía y que no le dices tantas cosas como no te abres tanto y más siendo un adolescente. Exactamente. Me encanta. Sí. ¿Cómo definirías la adolescencia en una sola palabra? Desafiante. Desafiante. Por eso uso esa palabra. Es que sí, es la etapa más complicada. Fíjate que está muy estigmatizada, Dani. Y eso no me gusta mucho porque todo el mundo dice, por ejemplo, adolescencia viene de adolecer. No es cierto, eso es una mentira. Adolescencia viene de adolescentía, que en el latín significa empezar a crecer. Entonces la gente piensa que adolescencia es malo. Ay, tienes un hijo adolescente, pobre de ti, ¿cómo vas a sufrir? Sí. No es cierto, porque entonces el adolescente, ¿en qué papel se pone? Pues en el que va a dar dolores de cabeza, en vez de, tenemos que cambiar esa perspectiva, porque es desafiante, pero es interesante, es increíble, es un cambio que sucede a nivel fisiológico, es un cambio neuronal en el que el cerebro les está diciendo, independízate, los papás no entienden esa parte, entonces, por eso está tan estigmatizado como una etapa fea o mala. Es una etapa increíble si lo vemos desde esa perspectiva, la verdad. Y en más de 10 años de experiencia en este proceso, que has ido cada vez conociendo más el cerebro adolescente, ¿qué te sigue sorprendiendo de cómo funciona el cerebro adolescente? Me sorprenden muchas cosas, Dani. Por ejemplo, los cambios que suceden, como te decía, en la parte de me tengo que independizar, ¿no? El cerebro siempre les pide constantemente eso, ¿no? Y lo que más me sorprende es la parte del vínculo de los papás de no poderse separar. Y yo siempre digo esta frase y la digo en mis conferencias también, ¿no? Es la lucha entre los padres por seguir controlando y los hijos por liberarse. Sí. Entonces es un conflicto muy fuerte. Yo les platico este ejemplo. Por ejemplo, si tú eres papá de adolescentes, es como si estuvieras dirigiendo una orquesta. Entonces tú estás dirigiendo la orquesta y la diriges de los 0 a los 13 años. Así, diriges la orquesta, tú ponte el bloqueador, ponte el suéter, sí. Hace frío, entonces así. Y el niño hace lo que tú le dices, pero a los 14 años te tienes que pasar las butacas y decir, ahora voy a observar que va a desafinar, que se va a caer, que se va a equivocar, que se va a ir a la playa con los amigos y se va a arder y le van a salir ampollas y no voy a estar yo para decirle ponte el bloqueador. Y ahí es donde tenemos que estar. Pero los papás quieren seguir dirigiendo la orquesta. Sí, la orquesta se dirige cuando nace hasta los 14. Exacto. Okay. Y ya de ahí se independiza totalmente. Ya sabe que está bien, que está mal. Ellos ya saben. Okay. Y se van a equivocar, obviamente, pero no sé por qué. Lo que me sorprende es cómo los papás quieren seguir teniendo como el colchoncito por si se cae que no le duela. No, es que le duela. Porque si se cae y le duele, va a aprender. Claro. ¿No? Nosotros aprendemos a través de nuestras experiencias buenas y malas, pero más de las malas, desgraciadamente, ¿no? Sí. Es cuando más aprendemos a ser resilientes, a salir adelante, a no dejarnos llevar, a tomar mejores decisiones. Pero si no lo vivimos, no vamos a poder tomar mejores decisiones de adultos. Entonces, a los papás los invito a que suelten a sus hijos, a que los dejen tomar decisiones y a que les den alas para que realmente sean independientes, porque nosotros como papás no somos permanentes, no vamos a estar siempre y ellos necesitan salir adelante, ¿no? Eso es el mensaje que yo le daría a los papás. Eso me sigue sorprendiendo, cómo los papás siguen queriendo tener el control. El control. Incluso hasta ya más grandes, en los 20 y tantos, 30 y tantos, hay papás que siguen queriendo tener el control de la vida de sus hijos. Una vez me tocó escuchar a una mamá, fíjate esto, de decir, creo que su hijo se quería, no me acuerdo si cortar el pelo o hacer un tatuaje, y decirle, es que tu cuerpo es mío. Te lo juro. Santa. No. O sea, yo te parí y tu cuerpo, haz cuenta que yo tomo las decisiones sobre tu cuerpo. Entonces, por eso te digo, hay papás que no saben diferenciar que el adolescente o la persona ya es autosuficiente, ya su cuerpo es suyo, de toda la vida desde que nació es suyo. O sea, sí. No, él tiene derecho de elegir y tomar sus propias decisiones, pero sí me sorprende también cómo siguen queriendo tener el control. Sí. Ya grandes, o sea, ya. Sí, no sueltan. Y la verdad es que les hacen mucho daño a los jóvenes. En vez de hacerles un bien, les hacen un daño porque no los hacen independientes. Sí, lo más importante es hacer independientes a tus hijos. Y andarle resolviendo todo y no funciona. No funciona, por eso hay tanto nini, ¿no? Que no sabe hacer nada. Porque pues al final mi mamá me resuelve, mi papá me resuelve, me saca adelante, me da, ¿no? Entonces, pues cuando nos pase algo, nos vayamos de este mundo, ¿qué va a hacer de esa persona, no? Porque va a ser un adulto instalado en la infancia, que nunca lo dejaron madurar, crecer,
golpearse, aprender, ¿me explico? O incluso repite patrones de buscar en parejas esa codependencia. Exacto. Con la pareja. Sí. Y ahí está el problema, porque estás buscando algo que no deberías de por qué buscar. Exactamente. Por eso es tan importante la terapia. Yo doy terapia 1 a 1. Gracias al universo y al destino, tengo lleno mi consulta, tengo lista de espera. Hay mucha necesidad y eso también hay que agradecerlo, ¿no? Que los mismos papás también se están dando cuenta la importancia de dar terapia a los jóvenes, que los jóvenes tomen. Me encanta esta etapa, Dani, porque haz de cuenta que los agarro en una Y en donde se van por el buen camino o por el mal camino, ¿no? Sí. Entonces es como, aparte son como moldeables, ¿no? Por eso también escogí adolescencia, porque el adulto ya está muy, muy construido. Con el niño hay mucho por construir, el adolescente es como una plastilina que moldeas. Entonces, tengo un paciente de 25 años, ¿no? Que sigue dependiendo muchísimo de sus papás, por ejemplo. Entonces, pero está yendo a terapia, por lo menos él se está dando cuenta que está siendo consciente. Exacto, que tiene que salirse de ahí. Y el adolescente, pues en esa Y que te digo, me encanta agarrarlos ahí para decirles, híjole, que si te sigues yendo por acá, pues te va a ir así, pero ¿por qué no mejor hacemos herramientas y creamos decisiones para que te vayas mejor por el buen camino, ¿no? Que el buen camino pues no es más que hacer ejercicio, no consumir drogas, alcohol, que bueno, el alcohol es algo que está, no sé si lo vamos a hablar más adelante, pero culturalmente hablando, está muy normalizado, ¿no? En todas las casas de México hay bar, hay tequila, hay gin, hay todo. Tú vas a cualquier casa mexicana y vas a encontrar algo de alcohol. E incluso, hablando de ese tema, ¿qué opinas de los papás? ¿O cuál sería aquí tu argumento? De los papás que, literal, les compran el alcohol para las fiestas de sus hijos. Se me hace muy mala decisión. A los 13, 14 años. No, se me hace pésima decisión. Muy mala decisión. El alcohol no debería estar, el alcohol deteriora muchísimo el cerebro. Y te voy a explicar un poco como neuropsicóloga qué pasa con el cerebro, para que entiendan también los papás y los jóvenes qué es lo que les pasa. Yo nunca les digo, Dani, no tomen. Yo lo que les digo es, hay que crear conciencia en los jóvenes de qué es lo que pasa con el alcohol. Entonces, lo que pasa en el cerebro es, hay 2 etapas muy importantes del cerebro humano. Cuando estás en el vientre materno y naces, con más de 100,000 millones de neuronas. ¿Por qué tantas neuronas? Porque cuando nacemos, Dani, necesitamos aprender muchísimas cosas, ¿no? Nacemos y desde la luz, la voz de papá, a veces hablan 2 idiomas, aprender a gatear, caminar, comer, balbucear, luego hablar, o sea, es tanta, entonces nuestro cerebro se llena de estructuras. Entonces las neuronas van haciendo estructuras unas con otras, estructura, por toda la información. A los 6 años es una cuestión de mucha estructura, pura estructura. Pero la siguiente etapa importante del cerebro es la adolescencia. ¿Por qué? Porque existe un proceso que se llama poda neuronal. ¿Qué pasa en la poda neuronal? El cerebro decide qué estructuras utilizaste durante todo este tiempo y qué estructuras no utilizaste y las desecha. ¿Ok? Es como una limpia, es como si vas al jardín y cortas ya todo lo que ya no sirve. Ajá, lo que ya no sirve, no se está usando, hay que quitarlo. ¿Ok? Eso es el cerebro. Pero lo que hacemos los especialistas pues es tratar de guardar la mayor información posible por si algún día la necesita, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con el alcohol? En el proceso de adolescencia, una neurona le pasa información a otra neurona por medio de algo que se llama sinapsis, ¿ok? Entonces, cuando tú tomas alcohol en la adolescencia, esa sinapsis, esa información que le está pasando una neurona a otra neurona, con el alcohol se pierde. ¿Qué pasa? Que en el proceso de poda el cerebro decide tirar más información de la necesaria. Entonces, comprobado científicamente, aquel adolescente que no toma alcohol y que hace ejercicio durante la adolescencia es más inteligente, cognitivamente hablando, a nivel IQ, que uno que tomó alcohol en la adolescencia. Entonces, si tú te sientas a jugar maratón, no sé si ustedes que están tan chavos conocen el juego de preguntas de la fecha, no sé qué, bueno, se dan cuenta que hay gente que sabe todo y que dices, pero ¿cómo te sabes la fecha de la guerra de Francia, ¿no? O de la independencia de México, o de la batalla de Puebla, o no sé, información que deberíamos sabernos todos. Y esa persona se sabe todo. Seguramente esa persona no tomó en su adolescencia. Fíjate qué cañón, como hay repercusiones en algo tan normalizado como lo dijiste, que hoy en día aún más, o sea, con los años se va normalizando cada vez más.
Y eso me sorprende mucho. Casi la mayoría de la gente de mi edad, a los 13, 12 años, ya estaban tomando y hasta la fecha. Entonces no me imagino cómo sus neuronas están ahorita. Sí, no, o sea, pierden muchísima. Nosotros como adultos perdemos neuronas, pero ellos pierden, aparte, sinapsis, pierden mucha información valiosa. Tenemos que dejar, o tienen los adolescentes que dejar pasar ese proceso funcionar. Exacto. Que se hagan las estructuras, que se guarde la información, que el cerebro decida que información ya no sirve, pero que se quede la más información posible, porque entonces el cerebro ya no sabe qué hacer. Si cuidar el alcohol que le metiste o guardarte la información, Claro. pues ¿qué va a hacer? Pues cuidarte. Entonces que la información se vaya. Entonces sí son menos inteligentes los chavos que en la adolescencia toman alcohol versus los que no toman. Científicamente comprobado. Qué bueno que no tomen mi adolescencia. Ay, muy bien, Dani. De verdad, felicito, de verdad. mi amor, te felicito. ¿Cómo explicas desde la neuropsicología qué está pasando con el cerebro adolescente en estos últimos años? Pues precisamente eso. El alcohol ha afectado mucho, el consumo, los videojuegos. Fíjate que el tema de las pantallas ha sido tremenda, Dani. Han pasado cosas muy fuertes porque las estructuras neuronales están cambiando. Entonces ahorita es increíble cómo, no sé si conoces tú, hay una evaluación que se les hace al nacer que se llama APGAR, y luego hay varias evaluaciones que se van haciendo pues a nivel mundial sobre la parte de inteligencia, de conocimiento en los chavitos de 2, 3, 4, así por etapas. Y se está viendo que hay un deterioro cognitivo tremendo en los niños de 7, 8 años, que les dieron pantallas a partir de los 2, 3 años como para calmarlos en el restaurante. Entonces ya cognitivamente están atrasados, o sea, como generación nos estamos atrasando. Sí. Entonces eso es algo que está pasando, ¿no? Estamos, en vez de ayudar a nuestro cerebro, lo estamos saturando. Entonces las conexiones están cambiando, hay mucho más sedentarismo. Antes salíamos, jugábamos en la calle, que las traes, no sé cómo se llama aquí en Monterrey, cómo juegan, pero salíamos, corríamos, teníamos contacto con la naturaleza, y ahorita es todo pantallas. Entonces, obviamente, desde que nacen. Entonces, el nivel de dopamina que se genera es tan alto, que el nivel de dopamina tiene que ver con la recompensa. O sea, yo genero dopamina en las cosas naturales, como comer, como salir a jugar con mis amigos, como reír, ¿no? Pero entonces ellos generan esa cantidad tan excesiva de dopamina con los videojuegos que ya las cosas naturales de la vida humana, normal, rutinaria, ya no les parecen atractivas. Entonces, ni se sorprenden. Nada les sorprende. Y eso genera una situación que te lleva a la anedonia. La anedonia es como el perderle la motivación y el amor a las cosas normales de la vida, ¿no? Como un atardecer, escuchar un pajarito, ver las olas del mar. Ya no. Tú vas en la carretera con papás pasando por unas montañas espectaculares, o la nieve, o a donde vayas, ¿no? A esquiar, y vieran las montañas, qué padre, qué bonito. Y los niños van así con el celular. Sí. O sea, no les interesa, ¿no? Entonces ya su actitud está cambiando. Hay muchas cosas que neurológicamente están pasando y que estamos tratando, Dani, de alertar a los papás de que no dejen a los hijos tanto tiempo en la televisión, en las redes, en los teléfonos, en los aparatos. Y esa es mi lucha, literal, esa es mi lucha. Yo lo que quiero es de verdad concientizar. Es la primera vez que vengo a Monterrey, voy a dar una conferencia mañana y estoy muy emocionada porque vengo a Monterrey, y pues Monterrey, yo quiero mucho Monterrey. Claro, aquí viví 8 años, claro, y tengo muchas amigas. O sea, que es la primera amo. vez que das una conferencia en Monterrey. En Monterrey, okay. Sí, la he dado en Mexicali, en Querétaro, en San Luis Potosí, pero es la primera vez que vengo a Monterrey. Okay. Sí me decían, ¿por qué no vienes a Monterrey y la das? Y yo, entre que no sabía si sí hacerlo o no, pero la verdad es que estoy muy contenta de que sí vine, porque eso es lo que hago. Yo, encontrar tu pasión en cualquier etapa de tu vida es increíble, y yo encontré mi pasión a lo mejor un poquito grande, pero muy contenta de que hago lo que me gusta, de que quiero concientizar a los chavos de qué les pasa, porque hago muchos talleres también con jóvenes, ¿no? Y les hablo sobre las enfermedades de transmisión sexual, todas esas cosas que se han ido olvidando. Ellos tienen tanta información que de repente se pierden también de tanta información. Entonces, lo que yo quiero, y de verdad lo hago como pasión, no por ganar dinero ni nada, porque no lo hago por dinero, lo hago porque quiero de verdad
que este mundo sea un mundo mejor para ellos. Y justo en esa etapa en donde se están definiendo, están encontrando su identidad, su personalidad, su esencia, se está moldeando, justamente es para definir si se van, o sea, es muy buena etapa, o sea, tiene sentido y lógica y Voy a poner acá la sí, claro. El ayudar a los adolescentes en esta etapa de desarrollo para literalmente guiarlos en la etapa perfecta, en donde se define todo. Exacto, porque nosotros como adultos, nosotros no sabíamos el daño que hacía el cigarro, nosotros fumábamos muchísimo, no sabíamos el daño que hacía el alcohol, las drogas pues no teníamos como tanto acceso como lo hay ahorita, pero, bueno, yo en mi caso, pero yo estoy segura que si yo hubiera tenido esa información a los 15 años, pues quizá no hubiera ni tomado ni fumado, ¿no? Claro. Porque la verdad es que no la teníamos. Entonces, hoy por hoy se tiene, hay que darla y que ellos tomen la decisión. Yo siempre les digo a los chavos que vivan en equilibrio. Yo nunca les voy a decir no tomen, no fumen, no salgan. No, pero vive en equilibrio. Pues échate un traguito, no te tienes que poner hasta atrás. Quítate la curiosidad. Quítate la también, curiosidad. Sí. Pero también haz ejercicio, pero también sé buen estudiante o un estudiante promedio, no de 10, pero de 8, ¿no? Vive en equilibrio. Tu vida, si vives en equilibrio, eres mucho más feliz. Mucho más feliz. Y tiene coherencia todo lo que hagas. Exactamente. Sí. ¿Por qué los adolescentes odian a sus padres siempre? O sea, ¿por qué sentimos todos en algún momento que ni nosotros mismos nos aguantamos, pero que nos desquitamos con ellos y sentimos que son los peores del mundo? Ok, qué buena pregunta, me encanta. Mira, la verdad es que sí. En esta etapa que te mencionaba que el cerebro les dice independízate, cuando tú a un hijo chiquito le dices, ay, estás tan bonita, te pareces tanto a tu papá, te encanta, ¿no? Sí. Dices, ay, wow, mi papá, mi ídolo, Superman, lo máximo, ¿no? En la adolescencia, como tú estás creando tu propia identidad, estás creando a tu persona, cuando te dicen, ay, tienes la nariz de tu mamá, claro que no, porque lo que no quieres es parecerte a ellos. Entonces, todo lo que tú visualizas que haces igual que tu mamá o que tu papá, lo que te checa, te choca. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, lo que haces idéntico dices, ya no quiero esto porque entonces yo no soy yo estoy siendo ella y yo no quiero ser ella, yo quiero ser yo. Y se toma como odio, pero no es que te caigan gordos, bueno, sí te caen un poco gordos, pero es como la parte de no quiero parecerme a ella, no quiero ser como ella o como él en el caso de los niños. Entonces, como estoy creando mi propia identidad, tengo que desligarme de ese vínculo afectivo que tengo con ella. Y para desligarme, tengo que separarme. Y tengo que dejarle contar mis cosas, y tengo que tomar mis propias decisiones, y lo que ella me diga, no, y si ella dice blanco, y digo negro, porque ¿por qué no? Y a la contraria siempre, sí. Entonces, yo lo que les digo a los papás en esa etapa, señores, es tengan paciencia, porque esto no es una lucha de fuerza, es una lucha de resistencia. O de ¿sabes? quién tiene más autoridad, que quién... Sí, los papás siempre van a tener autoridad. Sí, pero muchas veces también quieren luchar contra eso. Sí la tienes. Y lo sabemos que el papá tiene la autoridad, pero justamente los papás no miden de repente y creen, y por eso se crean las peleas, ¿no? Porque el tema es, se crean las peleas porque el papá se engancha. Ajá. El papá se baja a los 18 años y ¡pum! Exacto. A mí no me hablas así, a mí no me tratas así. Entonces, bueno, yo lo que les digo a los papás, y lo digo mucho en la conferencia, espero que vayan a la conferencia, es, hay 3 tipos de comunicación semáforo, que le llamo yo, ¿no? La verde, que es la que hay que dejar pasar. Oye, Dani, recoge los platos. ¡Ay! Entonces, ¿qué pasa con las mamás cuando haces ¡ay! ¿No? Es cuando tu mamá te decía, no me hagas esos ojos, no me voltees los ojos, levanta los ojos, y te grita horrible, y tú dices, qué exagerada, o sea, nomás dice así, ¿no? Entonces, hay esas actitudes hay que dejarlas pasar, ¿no? Oye, Juanito, recoge los platos. Y unos gritos como si, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, espérate, esas déjalas pasar, no hagas tanto rollo. Elige tus batallas. Al final sí recogió, ¿no? O sea, hizo, pero lo hizo. Sí. Está el amarillo, que es el que hay que negociar, Dani. El que hay que negociar es, ¿qué es lo que tengo que negociar? Salidas, viajes con amigos, horas de llegada y cosas materiales. A partir de los 14, 15 años, tú ya tienes que empezar a negociar con tus hijos, no a darles las cosas.
¿Quieres el iPhone 17 naranjita con la cámara así que viene ahora muy bonito? Pues sí, ¿cómo le vas a hacer para ganártelo? Hay que negociar. Ya no se dan las cosas porque sí. Porque entonces luego hacemos hijos súper materialistas, claro. Que yo valgo por lo que tengo, el carro que tengo, la marca de jeans que se usan. Conformistas, porque lo que quieran me lo dan. Ajá, súper, ajá. Entonces todo es consumismo, ¿no? Esos hay que negociar. ¿Y cuáles las que sí hay de rojo total? O sea, que hay que sí, ahí sí hay que gritar como gritamos en el verde, ¿no? Uh-huh. Y poner un alto. Vandalismo, desórdenes alimentarios, alcohol, drogas, robos, sí. Hasta, ay, me robé este dinero no, o sea, no, ahí sí no, o sea, tienes que enseñarle valores a tus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú le gritas a un hijo en el verde como si hubiera hecho algo rojo? Que pierdes autoridad. Porque ay, mi mamá siempre grita, por todo grita. Ya no ves la diferencia de la gravedad. Exactamente. Claro. Entonces, eso lo digo mucho en la conferencia y se los explico porque es bien importante que sepamos, como dijiste, Dani, elegir las batallas, ¿no? Entonces, pues dividámoslos. ¿Es verde? La dejo pasar. ¿Es amarillo? Bueno, voy a negociar. ¿Es rojo? Ahí sí. Aguas, porque me voy con todo. Porque al final, como padres, sí somos autoridad. Sí, claro. Sí. Pero como hijos también tiene sentido eso. Ves igual si por que se me cayó el vaso me gritaste y si robó un delineador, como dijiste, es lo mismo, pues no sé diferenciar qué tan grave es uno del otro. Exactamente. ¿Cómo se desarrolla las áreas como la corteza prefrontal o el sistema límbico durante esta etapa que son todas esas tomas de decisiones de los adolescentes? Muy bien. Mira, el cerebro se desarrolla de atrás para adelante, Dani, ¿ok? Por un proceso que se llama mielinización. ¿Qué es esto? Las neuronas tienen una como colita que se llama axón. El axón se llena de grasita. Esa grasita es como cuando ves un cable de cobre que tiene el plástico negro encima, sí, ¿no? Eso es lo que hace la mielinización, cubre el axón. Y eso sucede de atrás para adelante. Entonces, lo último que se desarrolla es la corteza prefrontal, que es la encargada del juicio, toma de decisiones, todo lo que tiene que ver... Regulación emocional. Todo lo que es regulación emocional, lógica, todo lo que tiene que ver con lo que está bien o no hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es de atrás para adelante? En medio de nuestro cerebro está el sistema límbico. En el sistema límbico está la amígdala. La amígdala son dos almendritas pequeñitas que están en el centro de nuestros dos hemisferios, que son los encargados de la emocionalidad, Dani. Entonces, esto se desarrolla primero que esto. Entonces, yo tengo la emocionalidad a tope, pero no tengo juicio, no tengo toma de decisión. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Pues que manejo a toda velocidad. No mido el peligro, sí. Me siento omnipotente, a mí nada me pasa, yo soy Superman, soy un Por eso nos sentimos los dueños del mundo en esa etapa. Exactamente, nos sentimos, sí, claro. O sea, yo las puedo todas. Yo las puedo, tú no sabes nada, yo sé más que tú. Sí. No, o sea, olvídate, ¿no? Porque la emocionalidad está en todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los papás? Ser su lóbulo frontal. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, empezar a decir, a ver, si hay peligro, o sea, si manejas a 130 kilómetros por hora en la carretera nacional, sí posiblemente te pase algo. ¿Sí me explico? Entonces, claro. No podemos controlar, pero sí podemos informar, sí podemos decir, y si veo o te pongo en el 360 o en el iPhone, My Phone, lo que sea, Find My Phone, te pongo que te voy a seguir y veo que vas a 140 kilómetros por hora, pues te voy a quitar el carro. O sea, hay que tomar decisiones por ellos, sí hay que tomar, porque estamos viendo que no tienen conciencia. Sí. Porque no está desarrollado su corteza prefrontal y es normal, es un proceso fisiológico. Hay que nosotros funcionar como eso en una etapa de su vida, sí, por supuesto que sí. ¿Podrías decir que el adolescente siente más intensamente que un adulto? Mucho más. Por eso mismo que dices de la emocionalidad. Sí, mucho más. O sea, tenemos nuestras emociones al máximo y desbaratadas. Te voy a poner un ejemplo para que quede muy claro. Si tú a un hijo adolescente le dices, ay, mijito, ¿te vas a llevar esa camisa a la fiesta? Ay, nada te gusta, para ti siempre me veo horrible. Y suben y se cambian y se ponen otra cara. No, nomás te estoy diciendo que pues, está rara la camisa, ¿no? ¿Qué funcionó ahí? La pura amígdala. ¿Qué pasa si a un adulto le dices, oye, mi amor, a tu esposo, oye, mi amor, esa camisa como que no está tan padre, ¿no? Pues a mí me gusta, vámonos. ¿Qué funcionó ahí? Su corteza prefrontal. Claro. Lo que en un adolescente no está desarrollado. No está desarrollado. Por eso es tan importante el que dirán en la adolescencia. Es fundamental porque es lo que funciona. O sea, si tú le dices a un adolescente, te ves mal, o te ves gorda, o te ves flaca, se lo toman
O sea, ¿cómo es posible? ¿Me explico? Por eso es tan delicada esa etapa y hay tantos problemas, porque es cuando los amigos les dicen cosas mucho más directas, que ahorita el tema bullying también es un tema importante, pero es un tema que también se está exagerando demasiado, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Porque el adolescente siente demasiado. Y a veces una persona le quiere decir a una amiga, a otra amiga, ay, amiga, como que esa faldita, en buen plan, como que esa faldita no te favorece muchísimo. Ay, me dijo gorda mi amiga. Nunca le dijo gorda ni flaca, le dijo nada más. No, entonces también, y no le está haciendo bullying, nada más le está diciendo, pero es por eso, por esa parte que todos se lo toman demasiado exacerbado, demasiado exagerado, porque es pura emoción. Entonces, y que todo es contra ti. Todo es contra ti. Exactamente. Entonces es importantísimo lo que digan los demás, muy, muy importante. Y aunque en la etapa adolescente la convivencia con los pares es importante, también es fundamental fungir como papás de decir, no te quiso decir eso, te quiso decir que la faldita no te favorecía. ¿Y qué crees, mi amor? Yo también creo que no te favorece tanto. ¿Por qué no te pones mejor esta? Sí. ¿No? Como ser esa parte también del grillito que le dice a la hija, no te lo tomes tan personal. Negociarlo, exacto. Sí. ¿Qué mitos existen de la adolescencia que te gustaría derribar hoy? Esos que te dije al principio, o sea, esa estigmatización de la que la adolescencia es mala, ¿cómo? Es una etapa maravillosa, si dejas llevar a tus hijos, si llevas a tus hijos y los entiendes, y entiendes cómo es su proceso neuropsicológico, y cómo está creciendo su cerebro, y por dónde va, de verdad vives una etapa muy padre con ellos de acompañamiento, no de pleito, no de imposición, no de control, no de enemigo. Ni tu contrincante. Exactamente. ¿Y qué puede hacer un papá con sus hijos para que ellos se puedan sentir escuchados? Híjole, ese es otro punto muy importante que estamos viviendo. Los papás, sobre todo los papás varones, no tienen el tiempo de escuchar a sus hijos. Entonces, un adolescente, por ejemplo, necesita, a diferencia de cuando eres niño que te ven a los ojos, ¿no? Siempre te dicen, si tienes un hijo, bájate a su nivel y velo a los ojos. En la adolescencia no funciona así, Dani. En la adolescencia es al contrario. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una ensalada y llega mi hija y me dice, oye, mamá, ¿te acuerdas de la fiesta que te conté que fui? Sí, que me dijiste que estuvo, ¿la estás escuchando? Pues tú estás, ¿no? Sí, que me dijiste que estuvo bien, ¿no? Sí. ¿Y cómo te fue? ¿Por qué? ¿Qué pasó o qué? Me dijiste que bien. No, mamá, pues es que fíjate que Natalia, 14 años, te estoy diciendo, Natalia se puso súper borracha. Y tú, ¿cómo crees? ¿A poco había alcohol? Sí, es que invitaron a unos chavos más grandes, mamá, y metieron alcohol. Híjole, mijita, ok. ¿Y qué pasó después? No, pues de repente la perdí de vista, fui y les pregunté a unos amigos míos que estaban con estos chavos más grandes y les dije, oigan, ¿dónde está Nat? No, pues en el baño. Entonces fui y Natalia estaba vomitando. Y, ok, ¿y qué hice? ¿Y qué pasó después? No, pues le hablé a mi tía, mamá. Tía, ven por Nat porque está súper mal, le dieron de tomar. ¿Y qué te dijo tu tía? No, pues ahí voy, muchas gracias por avisarme. Llegó mi tía, entró al baño, ya se la llevó, me agradeció muchísimo. Y muy bien, mi amor. ¿Y cómo te sientes de haber hecho eso? Pues la verdad, pues Nat se enojó conmigo porque le hablé a su mamá, pero es que no sabía qué hacer. Y no sé qué hacer. ¿Y quiénes eran los amigos tuyos que estaban con los chavos más grandes? No, pues que Emilio y Juan Germán. Ok. ¿Y qué hacían con esos chavos? Pues yo creo que les estaban dando alcohol, mamá. Bueno. Ese es el panorama ideal, ¿no? ¿Qué hacemos los papás, Dani? Oye, mamá, ¿te acuerdas de la fiesta que fuimos? Sí, que me dijiste que te la pasaste bien, sí. ¿Qué pasó? No, pues, ¿qué crees, mamá? Que Nat se puso borracha. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Había alcohol? ¿Cómo es posible que no me hablaste en ese momento? Y fui por ti. Y empezamos como locas. ¿Qué pasó ahí? Se cortó la comunicación, claro. Ya no te enteraste que Juan Germán, que Emiliano estaban con los grandes, que Natalia... Que le habló a la mamá, que Natalia se enojó. Nada. Y ya no te vuelve a contar nada. No te vuelve a contar nada. Fíjate qué grueso, que no puedes cambiar ningún acontecimiento porque ya pasó, te enojas, Yokis, y no te contó nada. ¿Y quién salió perdiendo? La mamá. La mamá. Porque ella no se enteró y aparte perdió la comunicación con su hija. Sí. Entonces, todas esas cosas es la lucha que tengo por el cambio de comportamiento. Y te voy a decir algo bien importante, Dani.
Nosotros, en nuestra generación, todavía en tu generación, que no teníamos tanto acceso a tantas plataformas y redes y demás, nosotros la autoridad la admirábamos por la información que nos daban, ¿ok? Entonces, tú te sentabas en una mesa con el abuelo, con el papá y te contaban sus historias y tú fascinada porque de ahí obtenías información, entonces eso generaba un respeto a la autoridad. ¿Qué pasa en estas épocas? Hay tanta información en ese aparato que la información ya no viene de nosotros. Entonces no tenemos autoridad. Porque no, mamá, ChatGPT dice esto, estás loca, eso, eso que tú estás diciendo no. Entonces, ya le creemos más a lo que dice acá. A lo que dice acá. Entonces, ¿qué les quiero enseñar a los papás? Que la autoridad y el respeto a la autoridad ya no viene por la información. Ahora, ¿por dónde viene? Por el amor, por la comunicación, por la escucha. Un niño se siente querido y admira a su autoridad y a sus padres porque reciben respeto, cariño, aprobación y escucha. Si no, no hay autoridad. Ya no viene de la información. Y los papás muchas veces siguen estancados en aferrarse en que viene de la autoridad. Exactamente. Y yo cuando era hijo, yo a tu edad ya trabajaba y yo cuando... Sí, eso también, la comparación... Terrible. O sea, es otra época, claro. Es totalmente otra cosa diferente. Sí. Simplemente ve los niveles de inseguridad que hay en el país, ¿no? No existían esos niveles de inseguridad de ahorita, la información venía desde otro lugar, ¿no? Ahorita hay muchas cosas que los chavos ya saben y que muchas a veces no salen a trabajar a campo, pero tienen otras cosas que pueden hacer a nivel redes, a nivel internet, ventas por... Ya, el mundo está cambiando y tenemos que entender que no podemos comparar nuestra vida de jóvenes con la vida que están viviendo nuestros hijos hoy por hoy. Desde tu consulta, ¿cuáles son los padecimientos más frecuentes que empezaron a multiplicarse después del periodo de la pandemia? Ansiedad, depresión, esos son los principales. ¿Ok? Y de ahí derivan algunos. Por ejemplo, el hacerse daño, el cutting, que le llaman, el cortarse, que es mitigar el dolor emocional con el dolor físico, la ansiedad y la depresión muchísimo, porque fíjate, Dani, en la pandemia los niños pues los entretenías con el Lego, con el juego, ¿no? El adulto pues ve series, lee libros, pero el adolescente se alimenta de sus pares. Entonces cuando no tenía el contacto, por eso yo siento que la pandemia la padecieron más los adolescentes que cualquier otras personas, ¿no? O sea, ni los niños ni los adultos. Los adolescentes son los que más sufrieron porque les hizo falta ese contacto. Que sí, tenían el Zoom y el Meet y ¿no? Tantas plataformas, pero pues no es lo mismo, ¿no? Que tener la convivencia con ellos. Entonces, no supieron cómo manejar mucho sus emociones. A muchos les causó ansiedad, porque la ansiedad es miedo al futuro, miedo a qué va a pasar, ¿no? Entonces es como, ¿y si viene otra pandemia? ¿Y si nos vuelven a encerrar? ¿Y si ya nunca vuelvo a ir al colegio? ¿Y si me muero? Sí. ¿Y empieza a haber estadísticas de que se está muriendo tanta gente y que te empiezas a enterar que el papá de un amigo falleció de COVID? Sí. Y entonces eso les generó una ansiedad tremenda, o sea, muy, muy fuerte. A otros les causó depresión porque la depresión pues viene de un sentimiento de tristeza profunda en el presente por acontecimientos del pasado. Ok, yo estoy deprimida porque mi perrito falleció hace 3 meses, ¿no? Por ejemplo, estoy deprimida porque mi novio me dejó. Estoy deprimida hoy por algo que me pasó. Ajá, ¿ok? Sí. Entonces, la depresión es eso mismo, es una tristeza profunda hoy por lo que pasó. ¿Por qué tuvimos que vivir esta pandemia? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué estuvimos encerrados tanto tiempo? ¿Me entiendes? Entonces, depresión y ansiedad yo creo que es lo que más. Trastornos alimenticios también, pero eso es como muy chistoso. Hay épocas en que se da muy fuerte, como que se pone muy de moda, porque en redes sociales hablan mucho de eso y de repente baja. Pero después de la pandemia tuve eso porque las niñas, como no tenían nada que hacer, comían mucho. Las niñas y los niños, pero tuve más casos de niñas. Comían mucho, porque pues también la sociedad vas y abres el refri, ¿no? Y te comes lo que hay, sí, porque no hay nada que hacer. Entonces les entró una culpa terrible por cómo se veían, y aunque se vieran bien, ¿no? Entonces los trastornos alimentarios es un problema que se ve muy seguido, aunque de repente sube y baja, ¿no? Como que de repente hay una etapa muy dura, y bueno, eso es lo que yo veo en consulta. Sí.
Y después de la adolescencia se vio mucho. Porque muchos adolescentes hoy buscan, justo que mencionaste lo del cutting, aliviar el dolor emocional con algo físico. Porque no saben cómo hacerlo. Si tú no los llevas a terapia, no saben, porque no se combate, se trabaja. O sea, la depresión no es que se quite, es que se acepta la emoción. Cuando tú aceptas la emoción, tú aceptas que te sientes mal, que te sientes profundamente triste, entonces trabajas esa emoción. Pero cuando tú no tienes las herramientas para hacerlo, buscas situaciones de salida. Y una de las situaciones de salida es esa, Dani, el cortarse, porque es hacerte como, eso es un daño introyectado. O sea, en vez de hacérselo a alguien más, prefiero hacérmelo a mí, ¿no? O no sé qué me pasa y necesito ver que me duele. O siento dolor en ese momento, ese mitiga poquito el dolor tan intenso que siento emocional porque mis papás se separaron, o porque falleció alguien en mi vida importante, sí. O porque entonces es un escape, es una forma de salida errónea porque te estás haciendo daño a ti mismo, pero al final es una salida. Entonces toda la gente que vean que sus hijos se hacen cutting, pues hay que llevarlos a terapia. ¿Cómo pueden saber los papás, cuáles son las señales para que los papás vean que su hijo o hija está en una crisis emocional? Híjole, hay que estar bien pendientes, Dani, porque sí es claro. Lo que pasa es que los papás a veces no ven la realidad, se encierran más, no salen de su cuarto, cambia su nivel de alimentación, porque todos se aíslan y todos dejan de platicar. Sí. Eso es normal, porque ya no quiero platicarte. Ya no, extremo. Ya es un extremo. Tú empiezas a ver conductas distintas. Si antes iba al baile y ya no quiere ir al baile, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, son señales que te tienen que ir diciendo, que puede ser porque es adolescente y ya no quiere ir al baile, pero puede ser que algo esté pasando y no te estás dando cuenta y lo estás dejando pasar como si fuera algo natural, claro. Y no lo es. O es muy bueno para el fútbol americano y de repente ya no quiere entrenar y se la pasa encerrado y ya no quiere ir a las fiestas, ¿no? Ahora, mucho cuidado con eso, porque la depresión muchas veces dicen, se encierra, entonces está deprimido. No. O al revés, va a las fiestas, entonces no está deprimido. No, hay mucha gente deprimida que sigue de fiesta, se divierte, se la pasa bien. Y que sale aún más. Y que es chistosísimo, sí, pues, claro. En el caso de tu papá. Claro. O sea, sí. No te podrías pensar que tu papá tenía depresión, claro. Si era el alma de la fiesta, sí. ¿Me explicó? Entonces, sí. Hay que tener también mucho cuidado con eso, porque hay que estar bien atentos, más que si salen o no, en los comportamientos internos en casa. Si se esconde, por ejemplo, para tomar, si se encierra en su cuarto demasiado tiempo, ¿qué está viendo? Si es adolescente, tú tienes el derecho de ver qué está viendo, no nada más cuánto tiempo está en las pantallas, sino qué es lo que está viendo. Si tú pagas ese celular, tú eres dueña de ese aparato y dueña de saber qué es lo que él ve y no ve. Tú tienes el derecho, el poder de hacerlo. ¿Y dónde está la diferencia ahí en controlar y no controlar? Es que si hay un cambio de comportamiento, hay que meterse. Si tú ves todo natural y confías, pues no tienes que estar ahí de metiche, ¿me explico? Okay. Pero si tú estás viendo un cambio de comportamiento, tienes que estar alerta y tienes que hacer cosas que a lo mejor no te están gustando, okay. Pero es por salvar a tu hijo o a tu hija. ¿Y cómo le pueden hacer los papás para que no se vea tan que los estás como invadiendo y a lo mejor se esconda más con esos comportamientos y pueda saber mucho menos? Entonces, ¿cómo le hacen los papás en ese caso de que está en modo alerta, pero sin que él se sienta invadido? Mira, si tú sientes que no lo puedes hacer de una manera sutil, amigable, sutil, llegar a una negociación con él de mi amor, te veo raro, quiero ver tus redes, necesito, sin tener que te voy a quitar el teléfono, pelearte. Sí, agresividad. Llévalo a terapia, porque entonces al terapeuta sí le va a decir lo que a ti no te quiere decir. Así es. Entonces, te digo, hay más apertura, pero también todavía hay mucha gente muy cerrada a la terapia, muy cerrada a pedir ayuda, ¿sabes? Oye, si yo no estoy pudiendo con mi hijo y no le puedo sacar la información, pero veo un comportamiento raro en él, no voy a llevar. Negocio con él el hecho de que, no invado tu privacidad, pero ve con esta terapeuta. Cuéntaselo a ella ella no me va a decir nada, pero te va a ayudar a que tu emocionalidad, porque lo que quieres no es lo que ve o lo que no ve, lo que tú quieres es que se sienta bien, ¿no? Entonces buscas todas las herramientas y siempre las hay, Dani. Lo que pasa es que no todos los papás la buscan o no todos los papás quieren
quieren aceptar que les está pasando algo a sus hijos. Y lo dejan pasar como si nada estuviera pasando y ahí es normal. Y luego vienen las Por tragedias. no querer ver, claro. ¿Qué papel juegan los videojuegos en el desarrollo? Hablamos hace rato de los videojuegos, pero quiero adentrarme un poquito más en el tema de juegos violentos, cómo juegan el cerebro adolescente. Todo se puso muy de moda en los últimos años y cada vez más chiquitos están ya en el teléfono o en el Xbox, en el PlayStation, jugando juegos violentos. O sea, violentos de crudos. Sí. Qué buena pregunta, Dani. Ha sido tremendo. Mira, el cerebro adolescente, como te dije, está en construcción, ¿no? Entonces, todos los seres humanos tenemos un mecanismo que se llama de fuga y huida. ¿Qué es esto? Si a ti te dicen ahorita, ¡fuego! Nos dicen a todos ahorita, ¡fuego! ¿Qué pasa? Se echa a andar este sistema, ¿no? De lucha y huida. ¿Este sistema qué es? El hipotálamo le manda una señal a las glándulas suprarrenales para que las glándulas suprarrenales segreguen 2 hormonas, cortisol y adrenalina. ¿Por qué cortisol y adrenalina? El cortisol es nuestra hormona de la alerta, ¿no? Y la adrenalina es para que nos dé taquicardia, nuestro corazón se acelere, empiece a correr la sangre y tú puedas salir corriendo. Sí. ¿Okay? Todo ese sistema de alerta se echa a andar si a ti ahorita te dicen fuego. O si vas corriendo por aquí afuera y te persigue un perro. Se echa a andar todos. Todo ese sistema que te platicé se echa a andar. Ok. ¿Qué pasa si un adolescente está por horas en un suceso único, Dani, de que te está persiguiendo el perro o de que te gritaron fuego? El cortisol, la hormona del cortisol, se tarda en salir de tu organismo 4 horas. O sea, tú ya te tranquilizas del evento traumático, del temblor, del fuego, de lo que sea. Tú ya entras en un estado normal de calma en 4 horas. ¿Okay? Imagínate con un estrés permanente. Todo el tiempo. Por horas. Todo el santo día. Y los dejan jugar hasta 6, 8 horas en un día. ¿Qué dices? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay un exceso de cortisol. ¿Ok? Entonces, cuando sucede eso, tu cuerpo empieza a reaccionar. Empieza a reaccionar porque si ya lo dejaste jugar por tantas horas durante tanto tiempo, ese estrés mantenido, ese exceso de cortisol tiene que salir por alguna parte del cuerpo. Entonces, a las niñas les deja de bajar, se les corta la menstruación, los niños engordan, les salen granos, se vuelven, o sea, la gente que amorfa, que no hacen ejercicio, que están aguaditos, que están gorditos, que están así como, ¿no? Baja mucho el sistema inmunológico, muchos problemas hormonales, tanto en niños como en niñas, de más granos, más, ¿no? Se hace un desorden ahí. Un desorden tremendo. Te voy a decir el caso que les va a gustar, el caso de un paciente mío. Ese paciente llegó conmigo porque un problema familiar, su mamá, sus papás estaban divorciando, su mamá ya tenía otra pareja y la pareja nueva golpeaba a la mamá. Entonces, una cosa tremenda. Entonces, empezó a ir conmigo a terapia para ver ese tema. Y un día hacía mucho calor y llegó con shorts y yo le vi unas llagas en las piernas que dije, ¿qué onda con esto, no? Entonces yo, oye, mi amor, ¿qué onda con esas llagas? Uy, no, Ana, y me dijo, ya hemos ido con dermatólogos, hemos ido con, ¿qué te puedo decir? Doctores, de todo, o sea, homeopatía, alopatía, todo, no me lo quitan con nada, no se me quita con nada. Ok, y trum, se me prendió el foco. ¿Cuántas horas juegas al día videojuegos? Me dijo, ¿entre semana o fin de semana? Pues si me dices las 2 estaría fabuloso, sí, ¿no? sí. Entonces dijo, bueno, entre semana como 6 horas y en fin de semana pues hasta 12, ¿no? Y yo, O sea, duerme y juega. es todo lo que sea. Llega a la escuela y juega todo el día. Y luego la mamá es que va a mover en la escuela, dices tú, por Dios, o sea, ¿cómo? Claro. Bueno, entonces le dije, traes un exceso de cortisol. ¿Qué es eso? Ahorita que venga tu mamá te platico. Entonces llega la mamá y le escribo, por favor, sube. Sí. Y le dije, vas a quitarle televisión, videojuegos, celular, todo durante 2 semanas. Necesita desintoxicarte. Tu hijo trae exceso de cortisol. Por eso trae esas llagas. ¿Cómo, Anaí? O sea, no hemos atinado nada. Vas a ver, hazme caso. Bueno, a la semana que fue a terapia otra vez de niño ya traía mucho menos. A las 2 semanas ya no traía las marquitas. Trae exceso de cortisol. Era eso. Era eso. Entonces sí, daña físicamente, claro que daña físicamente. Y eso es un ejemplo real de un paciente real. Y emocionalmente, claro. Cognitivamente. Todo, te afecta en todo. Sí, te afecta en todo. Entonces sí hay que tener cuidado. Sí es mucho el tiempo que pasan los chavos
en pantallas y eso no es sano de ninguna manera. Sí, no. Y muchos me preguntan, a ver, Anaí, bueno, ¿cuánto es el tiempo que deben de estar? Máximo, bueno, yo sé lo que yo recomiendo. Sí. Yo recomiendo 14 horas a la semana. Nunca más de 3 horas al día. O sea, esto sería son 7 días, serían 2 horas diarias, ¿no? Ay, pero negocia contigo tu hijo y te dice, el lunes no jugué, entonces tengo 2 horas buenas. Ok, pero nunca puedes jugar más de 3 horas en un día. Entonces, una y media. Esa hora buena la dividimos entre sábado y domingo, entonces juegas 3 horas el sábado y 3 el domingo. Okay. Pero ya garantizaste que las otras jugó 2 horas o hay días que no jugó. Sí, en vez de 12, 6 horas, ¿verdad? Sí, o sea, es un exceso. Es que ahí es donde se pierde el balance y el equilibrio. Así es. Cuando no hay equilibrio, no es no jueguen, es claro que es padre jugar, claro que también te desarrolla cosas muy buenas el juego y los videojuegos, jugándolos el tiempo que debe de ser, no exceso. Sí, todo en exceso medida. es malo y lo que hay que buscar, como te dije en un principio, es el equilibrio. Siempre buscar el equilibrio. Qué fuerte eso. O sea, sabía, pero no sabía que hasta físicamente podía afectar los videojuegos y que últimamente se ha normalizado. Sí. Y o sea, ya lleva normalizado muchos años, pero cada vez se normaliza desde más chicos. Ese es el problema. Y eso está peor. O sea, desde los 6 años yo he visto a niños jugando Warzone, que es de pura matanza. O sea, imagínate el nivel de cortisol que tienen esas criaturas. O sea, jugaste mira, muy mal. Muy mal. Te hacía falta esta plática, ¿eh? Sí. ¿Qué efectos tiene el uso constante de la dopamina digital? Todo lo que son likes, notificaciones, subes una foto en redes sociales y esa dopamina digital. Híjole, pues lo que más pasa es que les afecta mucho a la autoestima, porque ya dependo mucho de cuántos likes tengo y cuántos comentarios positivos tengo. Entonces, esa parte de también querer pertenecer, de poner el filtro tras filtro para no ser lo que yo quiero, lo que yo soy realmente, sí. ¿No? Lo que yo quiero que otros vean. Entonces ha afectado muchísimo en la autoestima, tanto de las chicas como de los chicos, o sea, de ambos sexos, porque quieren pues pertenecer, quieren ser, y la verdad es que eso no los determina, ¿no? Tú no eres lo que proyectas, tú eres lo que eres. Y no vales por los likes que tienes, tú vales por lo que tú eres y lo que sabes hacer y lo que la gente valora de lo que sabes hacer. Yo lo que los invito es hagan contenido con contenido, o sea, hagan cosas que los lleven a ser mejores personas, que los lleven a ayudar a otras personas, pero desgraciadamente los que más éxito tienen es la que enseña la bolsa Bottega Veneta o la que se maquilla de tal forma con tales maquillajes. Ahorita hay niñas en Sephora, Estados Unidos, de 7, 8 años comprando maquillajes que no me compro ni yo. Sí. ¿Sí me explico? O sea, que dices, ¿cómo es posible que las mamás estén llevando a las niñas por cumplir la expectativa de la blogger tal que tiene 25 años? Sí, ¿no? Sí. Y que aparte las marcas la patrocinan y llevan a la niña de 7, 8 años a comprar esos maquillajes que es de veras increíble, es absurdo, ¿no? Totalmente absurdo. Entonces, ¿qué pasa? Pues la autoestima. La niña de Durango, que hace poquito la operaron, 14 años y su mamá le llevó a operarse. A operarse implantes. O sea, ¿cómo es posible que implantes y no sé qué tantas cosas le iban a hacer y la niña se murió? Pues obviamente no tiene ni la edad ni la estructura física para recibir esas cosas, ¿no? Pero entonces es eso el daño que está haciendo Dani. El querer ser, pertenecer, hacer lo que otras personas hacen. Sí. Y que no haya una mamá con un lóbulo prefrontal desarrollado que le diga, mijita, vas a crecer, vamos a ver cómo te desarrollas. Porque no estoy en contra de las operaciones y para nada. Y todo su tiempo, pero a su tiempo. En equilibrio. O sea, al final es, si yo a los 21 o 22 años no te gusta y te quieres hacer algo, pues vemos si podemos tener el dinero para que te operes. Pero aparte el mentirle al papá, el papá no sabe ni qué le había pasado, la niña terminó muriendo. O sea, esas son las tragedias que suceden cuando no tenemos un control y nos dejamos llevar. Ahí, evidentemente, la que también tenía baja autoestima era la mamá. Sí. ¿No? ¿Y crees que los papás están preparados para este nuevo lenguaje digital? No tanto. La verdad, no. O sea, justo ese choque. Sí, justo ese choque. Y justo por eso este movimiento que yo traigo, Dani, de darles información a los papás. Bueno, es que ya no entendemos ni los mensajes, ¿no?
O sea, son puras 3 letras, ¿no? ¿Qué dices tú? Y abreviaciones. Sí, abreviaciones que dices, ¿qué significa esto? O sea, por Dios, no entiendo nada. Sí. Y cuando la entiendes ya la cambiaron, ¿no? Cuando ya por fin investigaste. Ya le agregamos una nueva sigla. Ajá, exactamente. Entonces, sí, por eso es esto que hago, porque quiero que haya más entendimiento, más comprensión y menos imposición por parte de los padres hacia los hijos. Y menos control. Exacto. Y en vez de gritar fuerte, escuchar y hablar con calma a su nivel. Exactamente. ¿Te parece si pasamos a nuestra sección Cálmate y Contesta? ¡Ay, ¿sí? Me encanta! Muy bien. Bienvenidos a Cálmate y Contesta. Siempre hago dinámicas de preguntas o dinámicas divertidas. Sí. Ahorita, en esta ocasión, vamos a jugar Dicen qué. Yo te voy a decir una frase, es algún comentario, afirmación, declaración o incluso mitos, y tú me dices si los desmientes o complementas esta frase. Ay, a ver ¿sí? Si te entendía, ¿verdad? O sea, te voy a decir una frase. Ajá. Y tú la frase, ya sea, o sea, es algo que siempre dicen, o es algún mito, es alguna declaración, afirmación, comentario, así random. Ok. Y tú me dices, estoy de acuerdo, y lo desarrollas, o lo desmiento, es totalmente un mito. Ok, perfecto, muy bien. La primera, no siempre es la escuela o las redes. Muchas veces la ansiedad de los hijos es provocada por los padres. Completamente cierto. Elabora. Elabora. Sí, completamente cierto. Muchas veces las expectativas de los padres son tan grandes hacia los hijos que les creamos mucha ansiedad. Y te voy a decir por qué siento esto y porque lo he visto en terapia. Desde lo más sencillo, es que naciste para ser ingeniero. Toda la familia hemos sido ingenieros. Abuelo ingeniero, bisabuelo ingeniero, papá ingeniero, tiene que ser ingeniero. Y el niño quiere ser músico. Pero lo tienen en ingeniería frustrado, con ansiedad, porque le choca, porque no le gusta. Impotencia, pero esa imposición que te hablaba, entonces eso les genera muchos problemas y les genera mucha ansiedad. Hay que desarrollar el talento de los hijos, no hay que potencializarlos. Sí, por supuesto, si le gusta. Entonces, pues fue una tarea ardua con los papás, con él, de aceptar qué es lo que le gusta, de defender lo que le gusta, hablar con la mamá mucho más comprensiva que el papá. Terminé hablando con el papá, terminé hablando con el abuelo. Ay, no. Sí, ajá. Y el niño se fue a estudiar a una escuela increíble en Nueva York de música y es un músico excepcional ahorita. Entonces dices, y claro, lo van y lo ven tocar y se sienten, está en una banda famosa y se sienten muy orgullosos. Entonces, sí hay que desarrollar los talentos de los hijos sin imponer lo que nosotros queremos de los hijos, ¿no? Simplemente, oye, hay mamás que están espectaculares, ¿no? Y pues la hija a lo mejor pues está llenita, no tiene el cuerpo de ella, pero la mamá tiene la expectativa de que la hija sea como ella o mejor. Entonces, con mensajes a lo mejor no directos, pero subliminales, pero indirectos, pero ahí te voy, la niña siempre se siente menos que la mamá, Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la niña crece con una ansiedad tremenda. Porque dice, a ver, pues yo no soy mi mamá, yo soy una combinación de mi mamá y mi papá estructuralmente no tiene el cuerpo de mi mamá. Entonces, si yo no me parezco a mi mamá, me voy a sentir frustrada. Entonces, yo lo que siempre les platico es, a ver, tú vienes del 50%, y a los papás divorciados también, vienes del 50% de mamá, 50% de papá, y obviamente traes genes de los dos. Entonces, no vas a ser igual a tu mamá. Claro, o no vas a ser igual a tu papá. Vas a ser igual a tu papá, vas a ser la mejor versión de ti. ¿Qué quieres ser de ti? Y vas a crear totalmente una nueva personalidad, una nueva identidad. Exactamente. Pero sí, los papás tienen mucho que ver. Ok. La pandemia no generó ansiedad en los adolescentes, solo les quitó las distracciones que la escondían. Falso. O sea, que no dices que el encierro forzó a los jóvenes a enfrentarse a emociones que antes se ignoraban. A ver, entonces no entendí la pregunta. Otra vez. La pandemia no generó ansiedad en los adolescentes, eso puede que sea falso, ¿ok? Solo les quitó las distracciones que la escondían. O sea, desarrolla esa parte como el encierro realmente visibilizó o forzó a muchos jóvenes a enfrentarse a emociones que antes se ignoraban. No, es que desarrolló otras emociones. O sea, es como cuando tú tienes un vínculo cercano con tus amigos, con tus pares, tienes salidas, más bien se inventaron cosas. Como era tanta información, mira, Dani, te voy a decir lo que me he enfrentado mucho. La situación de la
disforia de género, ¿no? De que no sé si soy trans, bi, todo eso vino en la pandemia. O sea, hay mucha confusión en qué soy, en qué quiero ser, en qué mi mente dice. Todo eso se generó en la pandemia porque estaban tan ociosos. Claro que se enfrentaron a emociones. Como que a ver del aburrimiento también, de a ver qué me invento, qué otra cosa nueva. Y claro que se generaron emociones desconocidas, sí, pero no necesariamente en el buen sentido, sino en el sentido de me empiezo a cuestionar cosas que antes no me cuestionaba porque estaba distraída con la escuela, con mis amigos, estaba en un ambiente sano. No había tenido el tiempo de pensarlo. O de ver tanta información que me está haciendo daño y que me está confundiendo, ¿me explico? Ahora, no estoy en contra, ¿no? De que si te gustan, si eres niña y te gustan las niñas, para nada, ¿no? Si te gustan, eres hombre, eres gay y te gustan los niños, adelante. Lo que no está bien es la confusión, porque cuando un niño crece confundido y sigue creyendo en esa situación y no va a terapia y crece en eso, entonces vienen los problemas grandes emocionales donde vienen, o sea, la mayoría de los chavos confundidos que crecen con estas ideologías se terminan suicidando, Dani. Entonces, si eres, entonces ve a terapia para que sea bien consciente que eso es lo que eres y es lo que te gusta y te vas a enfrentar al mundo y a tus papás y a todo, no en con medio, todo y todo. no en medio. Pero no seré. O sea, tengo una paciente que un día me dice que es pansexual, otro día me dice que es trans, otro día me dice, o sea, que es queer. Cada día cambia. Entonces, cada semana que va es una cosa distinta. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Está confundida, claro, ¿no? Vamos a llevarla a lo que sea, pero que sea desde aquí, desde adentro. Okay. Cuando un adolescente se vuelve rebelde es porque está intentando decir algo que no sabe cómo expresar. No, el adolescente se vuelve rebelde porque tiene que hacerlo rebelde. Porque tiene que pasar porque por ese proceso. Su mente fisiológicamente, su cerebro se lo está pidiendo. Okay. Entonces tiene que ser, es más, un adolescente que te obedece, que mijita haz esto, sí mamá, siéntate bien, sí mamá, come bien, sí mamá, oye mijita, fíjate que esto y esto es eso por es esto. más alarmante. Sí. Ay, qué miedo. Sí. Ahí yo me muero de miedo, ahí sí. O sea, no, el hijo te tiene que decir, no mamá, eso no está bien y quiero comer así. Y, sí, tenemos que pasar por esa etapa. Claro que tienen que pasar por la etapa. La otra es una alerta tremenda. Sí. O sea, la otra un vete a cerebro, checar. exacto, un cerebro sano es un cerebro que rebate, que pasa por la que está en la rebeldía. rebeldía. Claro, Okay. sí. El cerebro de un adolescente no está diseñado para recibir tanta dopamina como le dan las redes sociales. No está preparado para recibir tanta dopamina, porque lo que pasa es que el exceso de dopamina pide más dopamina. Entonces, ¿qué pasa con un chavo que juega de joven mucho tiempo? Pues genera demasiada dopamina. Entonces ya va a buscar más generación de dopamina. ¿En qué? Pues en los excesos, en alcohol, en drogas, porque es como, o sea, nosotros la dopamina máxima que teníamos en la edad de los 12, 13, 14 años, ponle, pues era subirte a una montaña rusa y sentir esa, ¿no? Sí. O tirarte de un paracaídas a los 18, esa era la dopamina que nosotros creamos, y la parte de la adrenalina, padre de, ¿no? El tema con esto es como se genera la anedonia, que es la parte de ya nada me motiva, nada me gusta, ya nada quiero, ya nada. Entonces ya los videojuegos también terminan por saturarte de esa dopamina y buscas otra. Entonces un problema lleva a otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que concientizarlos más a los jóvenes a tener más contacto con la naturaleza. Okay. Mucho más contacto, ¿no? Y todas esas herramientas de mindfulness, del grounding, de caminar todas esos contactos que ahora usamos los terapeutas como herramientas para concientizarlos más, que es la tercera generación del cognitivo-conductual, que es la que yo uso ahorita, o la terapia dialéctica conductual, que es la que también tengo que usar a veces con niños que, pues, tengo pacientes con problemas suicidas o depresivos o así. Hay que o sea, nunca me dejo de preparar, ¿no? Ahorita estoy haciendo otro diplomado, terapia de trauma. Sí, siempre hay que estar innovando. Pero toda la tendencia va hacia eso, Dani, a conectarlos más con el mundo, con la naturaleza, con la respiración, porque están completamente conectados a un aparato donde no son ni ellos, ¿me explico? Así es. Y también muchos problemas por mandar información, el sexting está tremendo, el roadblocks, o lo que me preguntabas hace ratito, esas conexiones donde los adultos se hacen pasar por jóvenes y buscan a las chavitas para llevárselas y luego se desaparecen o las engañan. Eso también es una tendencia tremenda, ¿no? Que hay que parar. Sí,
totalmente. Sí. Muchas gracias por esta plática tan reveladora y enriquecedora. Gracias, Anaí. ¿Hay algo más que quisieras compartir que sentiste que no tocamos el tema? No. Todo estuvo muy completa, Dani. Okay, muchas gracias por todo. Bien. Gracias, Anaí, por compartir con tanta claridad y empatía, con una mirada distinta hacia la adolescencia, porque todos alguna vez fuimos ese adolescente que, pues, más que rebelde, es un cerebro en construcción, es un cerebro en proceso, hay que verlo con empatía, y un cerebro que está aprendiendo a conocerse, a regularse y a buscar su identidad, a moldear su personalidad y su esencia. Nos quedamos con muchísimos aprendizajes, como que el adolescente no está roto, sino que está en proceso, que los padres no deben de controlar, sino acompañar y hacer sentir a sus hijos escuchados para que justamente tengan un buen canal de comunicación y saber perfectamente, como lo mencionó Anaí, también me quedo de este capítulo, el saber negociar y elegir tus batallas para diferenciar también justamente qué vale la pena pelear con tu hijo, o incluso como hermanos, con un hermano adolescente o un primo adolescente, si conviven con alguno, saber cómo tener ese mismo lenguaje y poder tener una buena comunicación y escuchar con más calma, no hablando más fuerte. Ojalá, sí, claro. Nada más quiero decir algo rápido, claro, perdóname, claro. Te interrumpí. No importa. No estoy como Anaí Vidósola en redes, estoy como mi cerebro consciente. Es que te adelantas, ahorita iba a ir a tus redes. Perdóname. Ahorita iba a ir a tus redes, al final. Disculpa, ahorita lo ponemos. Ojalá esta plática ayude a muchos padres de familia, adolescentes, y aprendan a ver con más comprensión y empatía a esa etapa que todos pasamos por ella y es inevitable. Todos fuimos algún adolescente intentando entender el mundo y esperando que alguien nos entendiera como nosotros lo veíamos las cosas, y bueno, es normal, son etapas de la vida en desarrollo. Anaí, gracias por tu tiempo, por tu pasión y por recordarnos que entender también es una forma de construir relaciones conscientes con los adolescentes. Y gracias a ustedes por escucharnos. Si crees que alguien necesita escuchar este episodio, no tardes, o sea, mándaselo en este momento, ya estás mandando el enlace ya justo ahorita. Dejamos tus redes sociales, por favor, ahora sí. Ay, perdón. Es que cálmate. Ahora sí, ¿cómo estás en redes? En mis redes sociales estoy en Instagram y en TikTok como Mi Cerebro Consciente. En Facebook estoy como Mi Cerebro Consciente Querétaro porque me clonaron la otra. Aquí lo dejamos. Y ya. Y mi página web también para conferencias, talleres, si me quieren contratar para algún taller en cualquier ciudad, en cualquier país que me quieran llevar, yo feliz. Estoy como www.micerebroconsciente.com. Y gracias, Dani. ¿Y tu teléfono? Mi teléfono. Por si te quieren. 442-356-0968 para cualquier información o si me quieren hablar, pedir cotización. Me encanta, muchas gracias. Gracias, Anaí. mi amor, te quiero mucho, mi igualmente. Reina hermosa. No se olviden de suscribirse, darle like y comentar. Cálmate Podcast, síguenos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.